Un saludo muy especial a todos nuestros amigos creyentes de la palabra y que son fieles seguidores del programa Hablando con el Pastor. Estamos con el Padre Alonso Salcedo Gómez, en este momento párroco de la Iglesia Los 12 Apóstoles. Y me aqueja una inquietud muy grande sobre el tema de lo que es salirse de la Iglesia Católica y si eso tiene algunas implicaciones para la vida espiritual. Porque si nos basamos en el texto bíblico de Mateo 16, donde nuestro Señor Jesucristo habla sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿qué implica el no decir mis iglesias, sino mi iglesia? ¿Qué implica? Que es sobre los hombros de Simón, al cual él le dice, tú serás Pedro roca, y si hay una sucesión, y qué más que el Padre Alonso Salcedo Gómez nos pueda ilustrar al tema, y qué pecados se pueden cometer al salirse de la Iglesia Católica, si es un acto de rebeldía o no es un acto de rebeldía. Bien, Padre, bienvenido al programa. Bueno, Giovanni, qué rico nuevamente estar en tu programa Hablando con el Pastor. Gracias por invitarme y un saludo a todos los que nos ven por todos los medios. Que hoy sea un momento de mucha bendición el compartir la palabra de Dios y aclarar muchas dudas en nuestra fe. Bueno, Giovanni, mira, en la palabra de Dios, cuando Jesús llama a los apóstoles, Él nombra a Pedro como la roca, el cimiento de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es el querer de Jesús, edificar la iglesia sobre la roca. Y recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo no puede tener muchos cuerpos porque sería algo que no sería normal. Es un solo cuerpo que es la iglesia. Y en Pedro, que es la roca, es el que acompaña, guía a la iglesia. Por eso luego viene la sucesión, vienen el segundo papa de la iglesia, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, hasta llegar hoy al Papa León. Esa misión del sucesor de Pedro es acompañar, guiar, confirmar en la fe, como lo hizo Pedro por mandato de Jesús. Bueno, Padre, ¿qué podemos sustentar nosotros? Porque la gente dice, si no está en la Biblia, no lo creo. Nosotros estamos hablando a la luz de la Biblia. Cuando usted habla de la sucesión de Pedro, podríamos tomar en Hechos de los Apóstoles la elección de Matías como una enseñanza bíblica de que así comienza la sucesión apostólica. Claro que sí. Cuando los Hechos de los Apóstoles nos narra todas las dificultades que la iglesia estaba viviendo, cómo los apóstoles estaban en la misión y había una tarea que se estaba descuidando y era acompañar a las viudas, ¿cierto? Y se veía la necesidad de esa tarea donde se nombra también a los diáconos para que cumplan esa misión. Y cuando, lógicamente, cuando Judas se quita la vida, los apóstoles eligen en oración. No fue porque me gustó, porque había preferencias, no. Por la acción del Espíritu Santo es elegido Matías, que va a ocupar el lugar de Judas. Y cumple esa misión, esa tarea que los apóstoles tienen, nada fácil, porque todos mueren mártires, a excepción del apóstol Juan, que muere en la isla de Patmos, pero perseguido. No murió pues gozando, no, murió. Entonces la misión, esa sucesión que los apóstoles van dando, y ellos van muriendo y van nombrando a otros, por la imposición de las manos. Imponen las manos y comunican la misión que Dios les ha encomendado hasta el día de hoy. Podríamos entonces decir, primero cuando usted dice, Padre, imposición de manos, eso implica de que hay una autoridad, eso no es cualquiera. Y lo segundo, Padre, es que
Matías es tomado de los que andaban con el Señor. Podríamos decir que para que una persona sea elegida sacerdote, tiene que estar en unión y en comunión con la iglesia. Bueno, la autoridad, recuerden que la recibe Pedro como cabeza de la iglesia, luego los apóstoles reciben la potestad y son ellos los que van a transmitir la autoridad a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Y los obispos transmiten esa autoridad a los sacerdotes, a los diáconos, por imposición de las manos. Es decir, que esa autoridad se va transmitiendo por la acción del Espíritu Santo. Y ya lo decías tú, Matías, cuando fue elegido de entre los que seguían a Jesús, los que estaban sirviendo a Dios. Dios los llamó a cumplir esa misión. Ya lo decía ahora, nada fácil. Para Matías no fue un premio, no fue un privilegio, fue una tarea que Dios le encomendó y lo hizo como lo hicieron todos los apóstoles. Y lógicamente, al elegir a uno de ellos, una de las condiciones principales es estar en comunión con la autoridad, con los sacramentos, que pueda servir al Señor dentro de la iglesia. Porque cuando una persona por fuera de la iglesia, pues causa división y hace mucho daño. He querido preguntarle al padre una inquietud que siempre he tenido. No soy un experto en temas bíblicos, pero es lo que de pronto, padre, una persona del común podría preguntarle, y es el tema de la apostasía. Primero, si es un pecado o no es un pecado mortal, la apostasía. ¿Y cómo ilustramos a las personas? La apostasía, de momento en que una persona, es bautizada en la Iglesia Católica, y después esa persona reniega o no reniega cuando se cambia y se hace bautizar de una iglesia X, de una secta X. ¿Se puede estar conformando el pecado de la apostasía? Claro, Giovanni, mira, la apostasía se convierte en un pecado porque primero es ir contra la palabra de Dios. Segundo, desobedecer la autoridad de la iglesia y es dividir. Entonces eso, y recuerden que la palabra diablo viene del que divide. Y aquel que divide hace mucho daño en la iglesia. Aquel que se deja llevar por lo que piensa, por lo que cree, pues termina hablando mal de la iglesia, criticando a la iglesia. Seguramente cuando alguien ve los defectos de la iglesia, no son desconocidos para nadie, que un sacerdote se equivoque, que haya alguna situación anómala, pero eso no quiere decir que la palabra de Dios se haya equivocado. Por eso tenemos nosotros, cuando tenemos esas dudas, buscar el sacerdote, el catequista que nos pueda ayudar a aclarar esas dudas y no caigamos en el pecado de la apostasía que nos lleve a alejarnos de la iglesia, de los sacramentos. Tú ya lo decías, como una persona se bautiza en la iglesia y cuando se cambia a una iglesia protestante, vuelve y se bautiza, porque cree que el bautismo de la iglesia no tiene validez. Entonces es una ofensa cuando hablamos mal del Papa, de la Virgen María, caemos en la apostasía, en renegar contra la fe. Padre, viene el otro pecado, blasfemia. En Mateo 12:22, nuestro Señor dice, todo pecado te será perdonado, menos cuando haces blasfemia en contra del Espíritu Santo. Si yo me salgo de la iglesia, conozco sacramentos, conozco lo que me obliga a estar en comunión con la iglesia. Por decir algo, hablo mal de la Santísima Virgen María. ¿Estoy cometiendo blasfemia? ¿O de qué otra manera puedo hacer blasfemia en contra de la iglesia que nos... Se puede caer de muchas maneras cuando se blasfema contra la Virgen, contra el Papa, la autoridad del Papa,
los sacramentos, en especial el sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía. Se cae en ese pecado y puede caer en excomunión, ser excomulgado de la iglesia. Según las normas canónicas, puede quedar por fuera de la iglesia. Y el quedar por fuera de la iglesia puede perder la salvación. Porque no nos salvamos solos, por fuera de, sino dentro de la iglesia. Entonces, cuando yo caigo en renegar contra la fe o una blasfemia contra la iglesia, me estoy jugando mi salvación. Puedo perderla. A veces puede ser por ignorancia, como nuestros hermanos separados, que a veces por ignorancia, por no conocer la Sagrada Escritura, reniegan, hablan mal de la Eucaristía. He escuchado muchas ofensas de los hermanos separados. Es que esa galleta, que los católicos, y es grave, porque además es un pecado en contra de lo instituido por Jesús en la última cena. Entonces yo creo que es muy importante, Giovanni, como cristianos, como católicos, cuidarnos. Cuando tengamos una duda, cuando algo no entendemos, siempre debemos buscar para que nos expliquen, para conocer más nuestra fe y no caer en ese pecado. Y como te digo, podemos estar jugándonos nuestra salvación. Padre, aquí pensando esa ignorancia que nosotros tenemos a veces en lo que es la palabra, ¿será que nosotros los seres humanos no hemos dimensionado o no hemos entendido que el vivir, o sea, llevar una vida moderna de lo que nos ofrece el mundo no nos va a salvar? Porque finalmente cuando nosotros trascendamos y tengamos que estar ante la presencia de nuestro Señor, lo que se vive en el mundo, el gozo, el trago, la diversión, eso no nos va a servir. ¿No será que nos falta enfocarnos que finalmente la lucha es para llegar limpio allá? Sí, yo creo que es muy importante, Giovanni, porque el mundo lo puede llevar a uno incluso a caer en la blasfemia. A veces renegar contra Dios. Por ejemplo, alguien dice, no, es que Dios está en todas partes. Entonces no voy a la iglesia, no oro, porque Dios está en todas partes. Eso es lo que el mundo me ofrece, ¿sí? Y caigo y me aleja de Dios, me quita mi vida espiritual. Por eso tengo que cuidarme mucho, como dice el Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces tenemos que cuidarnos del mundo porque nos puede ir llevando a perder nuestra salvación. Es muy importante para un buen cristiano católico conocer la doctrina de la iglesia. Y muy importante que un buen católico lea el catecismo de la iglesia católica. Ahí donde nos explican nuestra fe, lo que creemos, lo que profesamos. Cuando desconocemos la palabra de Dios y desconocemos la doctrina de la iglesia, terminamos renegando, cayendo en la apostasía y en cualquier pecado contra el Espíritu Santo y contra la iglesia. Entonces, eso es lo primero. Cuando yo tengo una duda, voy a la fuente, que me lo expliquen. Todos tenemos derecho a que nos expliquen en lo que no tenemos conocimiento. Podemos buscar el sacerdote, el catequista, buscar en el catecismo, en la Sagrada Escritura. Para la persona que ha caído en la apostasía y seguramente se dio cuenta, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el camino para no perder la salvación? Y es pedir perdón, reconocer, y lo hacemos en el sacramento de la confesión, buscar al sacerdote y decirle en el sacramento, caí en la apostasía, renegué contra la fe, blasfemé, y recibe la misericordia de Dios. Pero hay que buscarla, no solamente, sí, me equivoqué, pero hay que ir a la misericordia de Dios, al sacramento, porque usted lo reconoce por la boca, pero hay que ir a lo espiritual y poder entonces sanar y poder fortalecer nuestra fe. Entonces ese es el camino que debemos seguir. Si en algún momento hemos renegado de la fe, de la Eucaristía, de los sacerdotes, del Papa, y tú lo decías ahora, porque desconocemos, porque no me lo habían dicho, bueno, pero ya lo sé, ya lo entendí,
voy a la misericordia de Dios. Pues qué padre.